Durante años, nadie prestó atención a la mujer que limpiaba aquella casa lujosa. Para todos, era invisible. Pero mientras una familia poderosa confiaba en diagnósticos y apariencias, un niño crecía en silencio, guiado por alguien que ocultaba un pasado inesperado. Lo que parecía una rutina común escondía una verdad, capaz de cambiar destinos y revelar que las segundas oportunidades llegan de las formas más humildes. Si alguna vez has sentido que la vida puede darte una segunda oportunidad, déjanos tu like ahora mismo y quédate hasta el final de esta historia. En la ciudad de Puerto Claro, donde las fachadas elegantes ocultaban más secretos de los que dejaban ver, vivía Esteban Roldán, un empresario respetado, acostumbrado a que todo funcionara según su voluntad. Su casa, amplia y silenciosa, estaba diseñada para reflejar éxito, orden y control. Cada objeto tenía su lugar, cada rutina estaba medida, cada persona cumplía una función específica. Entre esas personas estaba Mariela, la mujer encargada de la limpieza. Llegaba antes del amanecer y se iba cuando el sol ya empezaba a caer. Nadie le preguntaba demasiado. Nadie esperaba nada más de ella que pisos brillantes y habitaciones ordenadas. Para la familia, Mariela era parte del fondo, como los muebles o las cortinas. El hijo de Esteban, Tomás, pasaba la mayor parte del tiempo solo, no por abandono, sino por exceso de ocupaciones ajenas. Terapias, clases particulares, evaluaciones constantes. Desde pequeño, el niño había sido catalogado como alguien con dificultades de aprendizaje, una etiqueta que se repitió tantas veces que terminó definiendo su lugar en la casa. Nadie esperaba grandes cosas de él, ni siquiera él mismo. Mariela observaba todo en silencio. Veía cómo Tomás evitaba hablar, cómo se frustraba con facilidad, cómo se refugiaba en los libros sin entender del todo lo que leía. También notaba algo más, algo que los demás pasaban por alto: la curiosidad constante del niño, su oído atento a los sonidos, su facilidad para imitar acentos que escuchaba en la televisión o en la radio mientras ella limpiaba. Sin llamar la atención, Mariela comenzó a modificar pequeños gestos. Dejaba programas en otros idiomas encendidos mientras trabajaba. Repetía palabras en voz baja, sin esperar respuesta. No era un plan, era una costumbre nacida de la intuición, de una sensibilidad que no figuraba en ningún currículum. Tomás escuchaba, al principio sin comprender, luego repitiendo sonidos, más tarde palabras completas. Mariela no corregía ni celebraba, continuaba limpiando, como si nada estuviera ocurriendo. Sabía que en esa casa, cualquier expectativa podía convertirse en un problema. Esteban, por su parte, seguía convencido de que todo lo importante estaba siendo atendido por especialistas. Pagaba los mejores tratamientos, confiaba en informes extensos y diagnósticos firmes. Jamás habría imaginado que, mientras él buscaba respuestas en oficinas elegantes, algo esencial estaba ocurriendo en su propia casa, de la manera más silenciosa posible. Y así, sin anuncios ni testigos, comenzó una transformación que nadie estaba preparado para ver. Con el paso de las semanas, aquella rutina silenciosa empezó a adquirir una forma más definida, aunque seguía siendo invisible para casi todos. Mariela nunca se sentó frente a Tomás con la intención de enseñarle algo. No lo colocó frente a un cuaderno ni le pidió que repitiera palabras. Simplemente permitió que el lenguaje entrara en la casa de manera natural, mezclado con el sonido del agua, el roce de la escoba y la radio que siempre la acompañaba. Tomás comenzó a mostrar cambios sutiles. No eran avances que pudieran medirse en informes ni evaluaciones formales, pero estaban ahí. Prestaba más atención a los sonidos, repetía frases completas sin darse cuenta, corregía la pronunciación de palabras que nadie le había explicado antes. En la mesa, en lugar de permanecer callado, murmuraba expresiones que no pertenecían al idioma habitual de la casa. Nadie le preguntaba de dónde las sacaba. Esteban notó esos cambios, pero los interpretó como simples rarezas infantiles. Para él, el foco seguía estando en los tratamientos, en las reuniones con especialistas,
en los diagnósticos que prometían mejoras lentas y limitadas. Cada nuevo informe reforzaba la idea de que su hijo necesitaría apoyo constante y que no debía exigírsele demasiado. Esa convicción, aunque nacida del cuidado, también funcionaba como un techo invisible. Mariela, en cambio, no pensaba en límites, no pensaba en posibilidades. Mientras limpiaba la biblioteca, dejaba libros abiertos en otros idiomas. Mientras ordenaba la cocina, repetía canciones que había aprendido muchos años atrás. No lo hacía para impresionar ni para obtener reconocimiento. Lo hacía porque reconocía en Tomás una capacidad que había visto antes en otros contextos, en otros tiempos de su vida que ahora prefería mantener ocultos. El niño empezó a responder con naturalidad. No preguntaba, no pedía explicaciones, absorbía. A veces mezclaba palabras, otras veces sorprendía con frases completas que parecían surgir de la nada. Mariela escuchaba sin interrumpir, sin corregir de forma evidente. Sabía que cualquier gesto demasiado explícito podría llamar la atención equivocada. La casa continuaba funcionando bajo la apariencia de siempre. Las visitas eran escasas, el ritmo predecible. Nadie sospechaba que, en medio de esa normalidad controlada, se estaba gestando algo que desafiaba directamente las etiquetas que habían marcado la vida de Tomás desde pequeño. Con el tiempo, el niño comenzó a disfrutar de ese aprendizaje silencioso. Se sentía capaz de algo que no sabía explicar. Esa sensación nueva y poderosa empezó a cambiar su postura, su mirada, incluso la forma en que se movía por la casa. Ya no evitaba el contacto visual con tanta frecuencia. Ya no se retraía ante cada corrección externa. Mariela observaba esos cambios con una mezcla de cautela y responsabilidad. Sabía que no podía apresurar nada. También sabía que, si aquello salía a la luz de manera abrupta, podría interpretarse como una intromisión indebida. Por eso continuó igual, como si nada especial estuviera ocurriendo. Esteban seguía creyendo que tenía todo bajo control. No imaginaba que, mientras confiaba plenamente en diagnósticos ajenos, su propio hogar estaba siendo escenario de una transformación que pondría en duda muchas de sus certezas. Y esa distancia entre lo que creía saber y lo que realmente estaba pasando sería, muy pronto, imposible de sostener. El cambio se volvió imposible de ignorar cuando Tomás empezó a reaccionar de manera distinta frente a situaciones que antes lo paralizaban. En las evaluaciones escolares, donde solía quedarse en silencio o responder con dificultad, comenzó a mostrar una seguridad inesperada. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, utilizaba estructuras que no coincidían con el nivel que le habían asignado. Los docentes anotaban observaciones confusas, sin llegar a conclusiones claras. Esteban recibió esos informes con una mezcla de alivio y desconfianza. Por un lado, le alegraba ver cualquier señal de progreso. Por otro, temía que se tratara de interpretaciones exageradas, de momentos aislados que no cambiarían el diagnóstico general. Había aprendido a lo largo de los años a no ilusionarse demasiado. Para él, esperar poco era una forma de protegerse. En casa, Tomás seguía mostrando comportamientos que no encajaban del todo con lo que le decían los especialistas. Escuchaba conversaciones en otros idiomas sin perder el hilo. Repetía frases completas con una pronunciación sorprendentemente precisa. A veces, corregía palabras que escuchaba mal pronunciadas en la televisión. Todo lo hacía sin alardes, como si fuera algo natural, casi accidental. Mariela notaba cada uno de esos detalles, pero mantenía la misma actitud discreta. No reforzaba los logros con elogios ni los señalaba como algo extraordinario. Su experiencia le había enseñado que, en entornos donde el control y las expectativas pesan demasiado, cualquier avance visible puede convertirse en una carga. Prefería que Tomás creciera sin sentir que estaba siendo evaluado constantemente. La relación entre ambos se fortaleció sin necesidad de palabras. Bastaban gestos pequeños, miradas cómplices, momentos compartidos en silencio mientras ella trabajaba y él permanecía cerca. Tomás se sentía seguro en esa cercanía, libre de comparaciones y exigencias. Esa sensación de tranquilidad fue,
quizás el mayor motor de su desarrollo. Esteban empezó a notar que su hijo buscaba cada vez más esos espacios. Le sorprendía verlo permanecer en la cocina mientras Mariela limpiaba, o sentarse cerca del pasillo donde ella ordenaba. No le dio demasiada importancia. Pensó que era una fase, una simple preferencia pasajera. Sin embargo, algo comenzó a incomodarlo. No podía identificar qué era exactamente, pero sentía que había una pieza faltante en el cuadro que tenía de su propio hogar. La idea de que algo importante estuviera ocurriendo sin su conocimiento lo inquietaba, aunque aún no lograba ponerle nombre a esa sensación. Una tarde, mientras revisaba antiguos informes médicos, Esteban se encontró repitiendo mentalmente frases que había escuchado demasiadas veces: límites claros, avances restringidos, expectativas realistas. Por primera vez, esas palabras no le ofrecieron la tranquilidad habitual. En su lugar, surgió una duda silenciosa, casi incómoda. ¿Y si esas conclusiones no estaban contando toda la historia? Mariela, por su parte, comenzó a sentir el peso de su propio pasado. Recordaba decisiones que la habían llevado a esconder lo que sabía, a reducir su identidad a una función simple para sobrevivir. Había aceptado ser invisible porque eso le permitía estar cerca, observar, acompañar, pero sabía que ese equilibrio no podía sostenerse para siempre. El proceso seguía avanzando, lento pero constante, y con él crecía la posibilidad de una revelación inevitable. Cada palabra pronunciada con mayor claridad, cada comprensión espontánea, acercaba el momento en que alguien tendría que preguntarse cómo era posible todo aquello. Y aunque nadie lo decía en voz alta, la distancia entre lo que se creía de Tomás y lo que realmente era comenzaba a volverse demasiado grande para seguir ocultándose. El quiebre llegó por algo pequeño, casi casual, como suelen llegar las verdades que nadie quiso mirar. Esteban regresó a casa antes de lo habitual, una tarde de lluvia, con la mente todavía atrapada en números y pendientes. Al entrar, percibió un sonido que no correspondía al silencio habitual de la mansión. Una voz infantil, repitiendo frases con una pronunciación demasiado precisa, demasiado clara para un niño al que durante años le dijeron que no alcanzaría. Esteban se detuvo en el pasillo sin avanzar. No quiso interrumpir, no supo por qué, pero sintió que si daba un paso más, algo se rompería para siempre. Desde allí vio a Tomás sentado en la alfombra, con un cuaderno abierto y la mirada concentrada. Frente a él, Mariela sostenía una bolsa de tela con productos de limpieza, como si hubiera estado trabajando. Pero sus labios marcaban palabras que no eran del español cotidiano de la casa. No había teatralidad, no había espectáculo, había rutina. Tomás repetía con calma, equivocándose a veces y corrigiéndose, con una naturalidad que Esteban jamás había visto en él. La postura del niño era distinta, espalda más firme, manos menos temblorosas, respiración tranquila. Mariela no lo tocaba, no lo forzaba. Solo estaba ahí guiando con paciencia, como si ese tipo de acompañamiento le perteneciera desde siempre. En cuestión de segundos, Esteban sintió una mezcla difícil de sostener. Orgullo, confusión y una sospecha amarga. Orgullo por ver a su hijo capaz. Confusión por no entender cómo era posible. Y sospecha porque, si aquello era real, significaba que muchas certezas habían sido construidas sobre una mirada incompleta. Retrocedió sin hacer ruido y subió a su despacho. Allí abrió el sistema de cámaras de seguridad, una costumbre que en otros tiempos le habría parecido exagerada, pero que ahora se volvió necesidad. Buscó la sala, el pasillo, la biblioteca, y encontró lo mismo en distintos días, a distintas horas. Tomás escuchando audios, repitiendo palabras, leyendo en voz baja. Mariela acomodando libros de idiomas, dejando notas discretas, usando la televisión y la radio como herramientas silenciosas. Esteban vio escenas que no parecían nuevas, parecían antiguas, repetidas, perfeccionadas con el tiempo. No era un juego de una tarde, era un proceso. Durante más de una hora revisó grabaciones. Cuanto más miraba, más evidente se volvía una verdad incómoda. Su casa había tenido un maestro dentro,
Y él no lo había sabido. Había pagado especialistas, terapias, métodos costosos. Y mientras tanto, una mujer a la que nadie miraba había hecho lo que nadie en su círculo se atrevió a intentar: tratar a Tomás como alguien capaz. La sensación de injusticia le golpeó primero hacia afuera y luego hacia adentro. Hacia afuera, porque comprendía que el sistema que lo rodeaba había reducido a su hijo a una etiqueta. Hacia adentro, porque él mismo había aceptado esa reducción por miedo, por cansancio, por la necesidad de que alguien le garantizara seguridad. Esa noche, cuando Tomás se fue a dormir, Esteban observó el cuaderno que el niño había dejado olvidado sobre la mesa. No era un material infantil común. Había palabras organizadas por categorías, pequeñas frases traducidas, listas de verbos, notas fonéticas. Había orden, había método y había algo más: una letra adulta en ciertas correcciones, discreta, casi invisible. Esteban sintió que el pecho se le cerraba. Mariela no solo estaba ayudando a su hijo, estaba ocultando una parte de sí misma. En los días siguientes, Esteban empezó a ver a Mariela con otros ojos. Notó su forma de moverse por la casa, su disciplina, su cuidado con los libros, su respeto por los tiempos de Tomás. Notó también algo que antes le habría pasado desapercibido: la manera en que ella evitaba ser vista demasiado tiempo, como si supiera que la visibilidad siempre trae consecuencias. Y entonces apareció el primer obstáculo real. La escuela convocó a Esteban para hablar de inconsistencias en el rendimiento de Tomás. Los informes decían que el niño parecía comprender materiales que no correspondían a su nivel y que repetía expresiones en idiomas que nadie le había enseñado oficialmente. En lugar de celebrar, el tono era de sospecha, como si la mejora tuviera que ser explicada antes de ser aceptada. Esteban salió de esa reunión con una certeza amarga. El mundo no estaba listo para admitir que se había equivocado. Y si la historia de Tomás iba a salir a la luz, no sería con aplausos inmediatos. Sería con resistencia, con dudas, con juicios. Esa misma tarde, al volver a casa, Esteban miró a Tomás jugando en silencio y entendió que ya no podía seguir, ignorando la pregunta central. No era solo cómo su hijo había avanzado, era quién era realmente Mariela y por qué había elegido ser invisible en una casa donde, por primera vez en años, alguien estaba empezando a ver. La confrontación que Esteban imaginó nunca ocurrió de la forma directa que esperaba. No hubo reproches ni acusaciones inmediatas. En su lugar, se instaló un silencio tenso que se extendió durante varios días. Un silencio cargado de preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. Esteban observaba a Mariela con atención renovada, tratando de entender quién era realmente esa mujer que había pasado tanto tiempo ignorando. Mariela percibió el cambio de inmediato. Notó la forma en que Esteban se detenía unos segundos más al verla trabajar, cómo sus pasos resonaban cerca de la cocina cuando antes apenas cruzaban palabra. Sin embargo, no modificó su comportamiento. Continuó con su rutina, con la misma discreción de siempre, como si supiera que cualquier intento de explicación podría volverse en su contra. Tomás, ajeno a la tensión adulta, seguía avanzando. Cada día incorporaba nuevas palabras, nuevas estructuras. A veces mezclaba idiomas con naturalidad, sin darse cuenta de que aquello no era común. Para él, aprender había dejado de ser una obligación frustrante y se había convertido en algo propio, casi íntimo. Esa transformación interna era visible en su postura, en su seguridad creciente, en la forma en que enfrentaba tareas que antes evitaba. Esteban empezó a revisar el pasado reciente con una mirada distinta. Recordó cuántas veces había pasado por alto pequeños gestos de Mariela, cuántas veces había asumido que su trabajo terminaba donde comenzaba la limpieza. Comprendió que su error no había sido confiar demasiado, sino mirar demasiado poco. La duda más difícil no era si Mariela había hecho algo indebido, sino por qué había sentido la necesidad de ocultarlo. Esa pregunta lo llevó a replantearse la dinámica completa de la casa. Entendió que había creado un ambiente donde cualquier desviación del rol asignado era vista como una amenaza,
no como una posibilidad. La respuesta comenzó a tomar forma una noche, cuando Esteban encontró un sobre antiguo entre los libros que Mariela guardaba, cuidadosamente en un estante bajo. No lo abrió por curiosidad indebida, sino porque había caído al suelo al moverlos. Dentro había copias de certificados, diplomas y documentos que no coincidían con la imagen de una simple empleada doméstica. Eran títulos de estudios avanzados en lenguas extranjeras, obtenidos muchos años atrás, en otra ciudad bajo otro nombre. Esteban sintió un impacto profundo. Aquellos papeles no solo explicaban lo que había visto, sino que revelaban una historia de renuncia y ocultamiento. Mariela no estaba improvisando. Había elegido desaparecer de una vida anterior, reducirse a una función mínima para sobrevivir. Durante horas, Esteban reflexionó sobre esa revelación sin decir nada. Comprendió que, si Mariela había ocultado su formación, no lo había hecho por engaño, sino por necesidad. Quizás había aprendido en carne propia que mostrar demasiado podía ser tan peligroso como no mostrar nada. Al día siguiente, la tensión se transformó en una decisión silenciosa. Esteban entendió que estaba ante una encrucijada. Podía exponer a Mariela, exigir explicaciones, devolverla al lugar de donde había huido. O podía asumir su propia responsabilidad y proteger aquello que estaba, permitiendo a su hijo crecer de una forma que ningún informe había anticipado. Esa elección no se hizo pública. No hubo declaraciones ni reuniones formales. Pero desde ese momento, algo cambió de manera definitiva. Esteban dejó de ver a Mariela como una empleada y empezó a verla como parte de una verdad incómoda, la de un sistema que había fallado a su hijo y la de un hombre que había confiado demasiado en etiquetas ajenas. La historia entraba así en un punto sin retorno. Lo que estaba en juego ya no era solo el futuro académico de Tomás, sino la dignidad de todos los involucrados. Y aunque el conflicto aún no había estallado, Esteban sabía que sostener esa verdad tendría un costo que todavía no alcanzaba a dimensionar. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si esta historia está tocando tu corazón, te invito a suscribirte y a contarnos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Me encanta leerte. Si te identificas con algún personaje, escribe "yo también" en los comentarios. Quiero saber qué heridas emocionales resuenan contigo. A partir de ese momento, la casa dejó de ser un lugar neutral. Aunque nadie decía nada de forma explícita, cada gesto estaba cargado de significado. Esteban empezó a prestar atención a detalles que antes ignoraba por completo. Observaba cómo Tomás se movía con más seguridad por los espacios, cómo ya no dudaba antes de intentar leer un texto nuevo, cómo corregía sus propios errores sin frustrarse. Aquello no era un avance aislado, era una transformación sostenida. Mariela, consciente de que la verdad ya no estaba completamente oculta, reforzó su discreción. Redujo aún más cualquier gesto que pudiera interpretarse como enseñanza directa. Continuó integrando el aprendizaje a la rutina cotidiana, como si fuera parte natural del ambiente. Sabía que, a partir de ahora, cualquier movimiento suyo sería observado con una lupa distinta. Y aún así, no retrocedió. Esteban se debatía internamente. Por un lado, sentía gratitud profunda hacia Mariela por haber hecho lo que nadie más hizo. Por otro, comprendía que permitir que todo siguiera así implicaba enfrentarse a un sistema que no tolera bien los desvíos. La escuela, los especialistas, incluso algunos miembros de su propia familia, no aceptarían fácilmente que una mujer sin credenciales visibles hubiera logrado lo que ellos no. La tensión aumentó cuando la escuela volvió a convocarlo. Esta vez, el tono fue más duro. Se habló de intervención no autorizada, de confusión en el proceso educativo, de la necesidad de restablecer un orden. No se mencionó directamente a Mariela, pero su presencia flotaba en cada palabra. Esteban escuchó sin interrumpir, con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Por primera vez, no sintió la necesidad de justificar a su hijo ni de minimizar sus avances para tranquilizar a otros. Al volver a casa, Esteban pasó largo rato en su despacho, revisando informes antiguos. Los leyó con distancia,
como si no hablaran del mismo niño que veía ahora. Se dio cuenta de que muchos de esos diagnósticos estaban construidos más sobre expectativas previas que sobre observación real. Comprendió, con una mezcla de rabia y tristeza, que había aceptado verdades cómodas porque le evitaban el esfuerzo de cuestionar. Mientras tanto, Tomás seguía creciendo en silencio. No preguntaba por qué sabía cosas que otros no esperaban de él. Simplemente las usaba. Empezó a leer textos más complejos, a reconocer estructuras gramaticales, a interesarse por palabras que no pertenecían a un solo idioma. Ese interés no lo aisló. Al contrario, lo hizo más consciente de sí mismo. Empezó a expresarse con mayor claridad, incluso en su lengua materna. Mariela observaba ese proceso con una mezcla de orgullo contenido y preocupación. Sabía que el momento de la revelación completa se acercaba. Sabía también que cuando llegara, su propia historia saldría a la luz, con todo lo que había intentado dejar atrás. No se arrepentía, pero tampoco se hacía ilusiones. Había aprendido que hacer lo correcto no siempre trae recompensas inmediatas. Esteban comenzó a preparar el terreno, aunque no sabía exactamente cómo. Habló con otros profesionales de manera discreta, sin revelar nombres ni situaciones concretas. Buscó segundas opiniones, terceras, miradas menos rígidas. Algunas fueron abiertas, otras defensivas. Pero todas coincidían en algo. Lo que estaba ocurriendo con Tomás no podía ser ignorado. Una noche, mientras la casa dormía, Esteban volvió a revisar las cámaras. Ya no buscaba pruebas ni errores. Buscaba continuidad. Vio a Tomás leyendo en silencio, pasando páginas con atención. Vio a Mariela ordenando libros, limpiando, deteniéndose apenas un segundo para escuchar una pronunciación y seguir su camino. No había espectáculo, solo constancia. Fue entonces cuando Esteban tomó una decisión interna, todavía no declarada, pero firme. No permitiría que ese proceso fuera interrumpido por comodidad ajena. Si debía enfrentarse a críticas, lo haría. Si debía asumir riesgos, los asumiría. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba actuando desde el miedo, sino desde la convicción de que su hijo merecía algo más que límites heredados. Ese cambio de postura marcó el inicio de una etapa más dura, pero también más honesta. La historia ya no giraba únicamente en torno a un secreto bien guardado, sino alrededor de una verdad que pronto exigiría ser reconocida. Y cuando eso ocurriera, nada volvería a ser igual para ninguno de ellos. La reacción del entorno no tardó en hacerse sentir. Aunque Esteban había intentado manejar todo con discreción, las señales eran demasiado evidentes para seguir ignorándolas. El cambio en Tomás empezó a llamar la atención de personas que antes apenas lo notaban. Ya no era solo el niño callado que cumplía con lo mínimo. Ahora observaba, preguntaba, comprendía. Y eso, en un sistema acostumbrado a etiquetas fijas, se generaba incomodidad. La escuela insistió en nuevas evaluaciones, esta vez con especialistas externos que no conocían la historia previa del niño. Esteban aceptó, no para buscar validación, sino porque sabía que el proceso debía sostenerse también fuera de casa. Tomás enfrentó esas pruebas con una serenidad inesperada. No respondió desde la ansiedad ni desde el deseo de agradar. Respondió desde lo que sabía, sin esfuerzo aparente. Los resultados fueron confusos para quienes los analizaron. Había áreas en las que Tomás superaba ampliamente lo esperado y otras en las que aún mostraba dificultades. No encajaba en los moldes habituales. Esa falta de coherencia fue interpretada, una vez más, como un problema. Para Esteban, en cambio, era la confirmación de algo esencial. Su hijo no era un error que debía corregirse, sino una persona que estaba encontrando su propio ritmo. Mariela siguió cumpliendo su rol con la misma sobriedad de siempre. No intervino en las evaluaciones ni buscó ser consultada. Sabía que en cuanto su nombre apareciera de forma oficial, todo cambiaría. Prefería que el foco estuviera en Tomás, no en ella. Aún así, era consciente de que su silencio también tenía un límite. En casa, la dinámica se volvió más intensa. Esteban empezó a involucrarse de manera más directa en la vida diaria de su hijo.
Pasaba más tiempo observándolo, acompañándolo sin dirigirlo. Descubrió detalles que antes le habían pasado desapercibidos. La facilidad con la que Tomás reconocía patrones, su memoria auditiva, su capacidad para relacionar conceptos en distintos idiomas. Cada uno de esos descubrimientos reforzaba una idea que ya no podía ignorar. Sin embargo, junto con el orgullo, apareció el miedo. Esteban sabía que sostener esa verdad implicaría enfrentar consecuencias. Podían acusarlo de negligencia, de permitir interferencias indebidas, de no respetar procesos formales. El riesgo no era menor, pero había algo aún más pesado que ese temor. La certeza de que retroceder sería traicionar a su propio hijo. Mariela, por su parte, empezó a preparar su salida emocional de la casa, aunque no de manera concreta. No porque quisiera irse, sino porque sabía que, cuando la verdad se hiciera pública, su presencia podría volverse incómoda para todos. Había vivido situaciones similares en el pasado. Sabía cómo funcionaban esos mecanismos. Y aún así, no se arrepentía de nada. Una tarde, mientras limpiaba el estudio, Mariela se detuvo frente a una fotografía antigua que Esteban guardaba en un marco discreto. Era una imagen de Tomás cuando era más pequeño, con la mirada baja y los hombros caídos. Comparó mentalmente esa imagen con él, niño que ahora caminaba por la casa con más seguridad. La diferencia no estaba solo en el conocimiento adquirido, sino en la forma en que se sostenía a sí mismo en el mundo. Esteban comenzó a notar también un cambio en sí mismo. Ya no hablaba de su hijo en términos de limitaciones. Dejó de usar palabras que durante años habían definido cada conversación. Empezó a describirlo desde lo que hacía, no desde lo que no podía hacer. Ese cambio de lenguaje fue sutil, pero profundo, y transformó la manera en que otros empezaron a verlo. El punto de quiebre se acercaba, no como un estallido repentino, sino como una acumulación de hechos que ya no podían ocultarse. La verdad que había crecido en silencio estaba lista para salir a la luz. Y cuando lo hiciera, no solo revelaría el talento de un niño, sino también la historia de una mujer que había elegido el anonimato para que otro pudiera brillar. Esteban lo sabía. Mariela también. Ambos entendían, sin necesidad de decirlo, que el equilibrio que habían sostenido hasta ese momento estaba a punto de romperse. Lo que vendría después exigiría valentía, no solo para defender una verdad incómoda, sino para aceptar que algunas segundas oportunidades llegan envueltas en riesgo y que rechazarlas por miedo es la forma más silenciosa de perderlas. La revelación dejó de ser una posibilidad abstracta cuando Esteban recibió una llamada inesperada de la Dirección Académica Central. No era una invitación cordial ni una felicitación anticipada. Era una solicitud formal para revisar el caso de Tomás de manera integral. Las palabras utilizadas eran cuidadosas, pero el trasfondo era claro. Algo no encajaba y debía ser explicado. Esteban colgó el teléfono con una sensación conocida, pero transformada. Años atrás, una llamada así lo habría llenado de ansiedad y obediencia automática. Esta vez, aunque el miedo seguía presente, no lo paralizó. Sabía que no podía proteger a su hijo escondiendo la verdad indefinidamente. También sabía que exponerla sin cuidado podía destruir todo lo que habían construido. Mariela percibió el cambio en el ambiente sin que nadie se lo dijera. La casa parecía contener la respiración. Los movimientos eran más lentos, los silencios más densos. Ella siguió trabajando, pero con una atención distinta, como si cada gesto pudiera ser el último en ese espacio. No se quejaba, no pedía nada, simplemente cumplía, como siempre lo había hecho. Tomás, ajeno a los trámites y tensiones adultas, continuaba aprendiendo. Ya no se limitaba a repetir, empezaba a crear, jugaba con palabras, comparaba sonidos, reconocía estructuras con una intuición que sorprendía incluso a quienes empezaban a evaluarlo sin prejuicios. Ese crecimiento no era ruidoso, era firme. El encuentro con los evaluadores se programó en la misma casa. Esteban insistió en ello. No quería que Tomás se sintiera examinado en un entorno hostil.
Quería que lo vieran tal como era, en el lugar donde había crecido y donde se había desarrollado de forma natural. La decisión generó resistencia, pero finalmente fue aceptada. El día señalado, la casa recibió visitas que no solían cruzar su umbral. Personas con carpetas, preguntas medidas y miradas entrenadas para detectar inconsistencias. Esteban estuvo presente todo el tiempo. No dirigió, no explicó de más. Permitió que observaran. Tomás respondió como lo hacía siempre, sin intentar demostrar nada. Leyó textos, escuchó audios, identificó significados. No lo hizo con rapidez exagerada ni con teatralidad. Lo hizo con calma, como alguien que se mueve en un territorio conocido. Los evaluadores tomaban notas, intercambiaban miradas, volvían a preguntar. Mariela permaneció al margen, cumpliendo su función habitual. No se acercó, no intervino, pero su presencia era evidente para quien supiera mirar. Estaba en los detalles, los materiales disponibles, el orden de los libros, la variedad de estímulos discretamente integrados al espacio. Todo hablaba de un proceso cuidadoso, sostenido en el tiempo. Al finalizar la evaluación, no hubo conclusiones inmediatas. No las suele haber cuando una historia desafía estructuras establecidas. Pero algo había cambiado. El tono ya no era de sospecha absoluta, era de desconcierto, mezclado con una incipiente curiosidad profesional. Esa noche, Esteban se sentó solo en la sala, rodeado de documentos antiguos y nuevos. Entendió que el momento de ocultar había terminado, no porque alguien lo obligara, sino porque seguir escondiendo la verdad sería una forma de negarla. Y negar lo que había ocurrido sería negar el crecimiento real de su hijo. Mariela, desde su cuarto, repasó mentalmente decisiones pasadas. Recordó por qué había elegido callar, por qué había aceptado un rol que no la representaba. No se arrepentía, pero sabía que la invisibilidad, que alguna vez fue refugio, ahora podía convertirse en una carga. El equilibrio se había roto. Ya no se trataba de mantener un secreto, sino de asumir las consecuencias de haber hecho lo correcto en silencio. Esteban y Mariela, desde lugares distintos, entendieron que el siguiente paso exigiría algo más difícil que enseñar o proteger. Exigiría verdad, aun cuando esa verdad incomodara a todos los que durante años se habían equivocado. Y así, sin discursos ni enfrentamientos, la historia avanzó hacia su punto decisivo. Uno en el que ya no bastaría con observar desde las sombras. Uno en el que la dignidad de un niño y la historia de una mujer tendrían que ser reconocidas, aunque el precio fuera alto. La confirmación llegó de forma lenta, como suelen llegar las verdades que incomodan. No hubo una llamada inmediata, ni un informe definitivo al día siguiente. Pasaron semanas de análisis, cruces de datos, observaciones repetidas. Durante ese tiempo, Esteban vivió en un estado de espera tensa, sosteniendo una calma exterior que no siempre reflejaba lo que ocurría por dentro. Los especialistas comenzaron a coincidir en algo que hasta entonces nadie se había atrevido a decir con claridad. El problema nunca había sido la capacidad de Tomás, sino la forma en que había sido observado. Los diagnósticos iniciales, aunque bien intencionados, habían limitado más de lo que habían ayudado. Esa conclusión no fue presentada como un error grave, sino como una revisión necesaria. Para Esteban, esas palabras pesaban más que cualquier disculpa. La escuela, enfrentada a esa nueva lectura, propuso cambios graduales, adaptaciones, programas especiales, acompañamientos distintos. Todo llegaba tarde, pero llegaba. Tomás, mientras tanto, seguía siendo el mismo niño. No se deslumbró con la atención repentina ni con el cambio de trato. Continuó aprendiendo a su ritmo, con la serenidad que había construido lejos de expectativas externas. Mariela observaba el proceso desde una distancia prudente. Sabía que el foco ya no estaba en ella, pero también sabía que su historia no podría permanecer oculta mucho más tiempo. Algunas miradas comenzaron a posarse sobre ella con curiosidad distinta, menos indiferente. No preguntaban aún, pero observaban. Ese cambio le resultaba incómodo, aunque inevitable.
Esteban tomó una decisión que había postergado durante meses. Convocó una reunión privada con la dirección académica y los profesionales involucrados. No fue un acto de confrontación, sino de exposición honesta. Presentó documentos, grabaciones, registros cotidianos. Mostró el proceso completo, sin adornos ni exageraciones. Permitió que la verdad se sostuviera por sí sola. En ese contexto, la figura de Mariela dejó de ser una sombra. Su formación salió a la luz de manera inevitable, no como una revelación escandalosa, sino como una explicación lógica. Los títulos, los años de estudio, la experiencia previa, todo encajaba con lo que Tomás había logrado. Pero esa coherencia no evitó el desconcierto. Algunos reaccionaron con respeto, otros con incomodidad. Reconocer el valor de Mariela implicaba admitir que se la había subestimado durante años. Implicaba aceptar que la jerarquía social había pesado más que la observación real. No todos estuvieron dispuestos a hacerlo sin resistencia. Mariela, al verse expuesta, sintió una mezcla de alivio y vulnerabilidad. Alivio porque ya no debía esconderse. Vulnerabilidad porque sabía que el reconocimiento no siempre trae protección. Esteban lo comprendió también. Por eso dejó claro, desde el primer momento, que su permanencia en la casa no sería negociable. No por caridad, sino por coherencia. Tomás presenció esos cambios sin entender del todo su alcance. Percibía el ambiente distinto, las conversaciones más cuidadosas, las miradas menos condescendientes, pero seguía concentrado en lo que para él era esencial: aprender, descubrir, expresarse. Esa constancia fue, una vez más, la prueba más sólida de que el proceso había sido auténtico. Con el tiempo, la historia comenzó a circular fuera de los muros de la casa, no como un relato extraordinario, sino como un caso que obligaba a repensar certezas. Esteban nunca permitió que se convirtiera en espectáculo. Rechazó entrevistas, evitó exposiciones innecesarias. Protegió a su hijo del ruido que suele acompañar a las revelaciones tardías. Mariela volvió a ocupar un lugar visible, aunque distinto. Ya no era solo la mujer que limpiaba, tampoco buscaba convertirse en protagonista. Aceptó su historia con sobriedad, consciente de que su mayor logro no estaba en los títulos recuperados, sino en haber acompañado a un niño cuando nadie más lo hizo. Esteban, al observar todo el recorrido, entendió que la transformación más profunda había ocurrido en él. Aprendió que delegar no significa desaparecer, que confiar no es obedecer ciegamente y que proteger no siempre implica controlar. Esa comprensión, ganada con esfuerzo, cambió su forma de mirar no solo a su hijo, sino a las personas que lo rodeaban. La historia se acercaba a su final sin necesidad de grandes gestos. Lo esencial ya había sido dicho, aunque no siempre en voz alta. Quedaba un último paso: aceptar que las segundas oportunidades no llegan envueltas en perfección, sino en la incomodidad de reconocer que se estuvo equivocado durante mucho tiempo. El cierre de aquella historia no llegó con una ceremonia ni con una validación oficial que borrara todo lo anterior. Llegó de manera más discreta, más real. Llegó cuando Esteban se permitió, por primera vez en muchos años, observar a su hijo sin el filtro del miedo ni de las etiquetas heredadas. Tomás ya no era el niño definido por informes antiguos ni por expectativas ajenas. Era un niño que había encontrado una forma propia de aprender, de expresarse y de habitar el mundo. La casa de Puerto Claro también había cambiado. Ya no funcionaba como un espacio rígido, diseñado para controlar y corregir. Se había vuelto más abierta, más viva. Los libros dejaron de estar guardados como objetos decorativos y pasaron a formar parte del día a día. Los idiomas se mezclaban de manera natural, no como una exhibición de talento, sino como una herramienta más para comprender el entorno. Mariela permaneció en la casa, aunque su rol se transformó con el tiempo. Ya no necesitaba esconder su conocimiento ni fingir una invisibilidad que había sido, durante años, su única forma de protección. Tampoco buscó ocupar un lugar de poder. Eligió seguir acompañando, desde la humildad que siempre la caracterizó, pero con la dignidad de quien ya no tiene que negar quién es.
Esteban asumió públicamente una responsabilidad que durante mucho tiempo evitó: reconocer que había confiado demasiado en estructuras que no supieron mirar a su hijo como individuo. No culpó a nadie de manera directa, tampoco buscó compensaciones. Entendió que lo verdaderamente importante no era señalar errores, sino aprender a no repetirlos. La relación entre padre e hijo se volvió más cercana, menos marcada por la corrección constante. Esteban aprendió a escuchar sin anticipar respuestas, a observar sin intervenir de inmediato. Descubrió que el crecimiento de Tomás no necesitaba vigilancia permanente, sino presencia auténtica. Esa lección, sencilla en apariencia, había sido la más difícil de aprender. Tomás continuó avanzando, no de manera lineal ni perfecta, sino real. Hubo momentos de cansancio, etapas de duda, días en los que el aprendizaje parecía estancarse. Pero ya no existía la presión de cumplir con un molde ajeno. Su proceso le pertenecía, y eso lo hacía más sólido que cualquier reconocimiento externo. La historia de Mariela también encontró un lugar de descanso. No recuperó la vida que había dejado atrás, ni intentó hacerlo. Entendió que su valor no dependía de volver a ser quien fue, sino de aceptar todo lo que había sido y todo lo que había elegido callar para proteger a otros. Su silencio, que durante años fue interpretado como insignificancia, se reveló como una forma profunda de responsabilidad. Con el paso del tiempo, algunas personas intentaron convertir aquella historia en ejemplo, en caso de estudio, en relato inspirador. Esteban fue cuidadoso. Permitió que se compartiera lo necesario, pero nunca dejó que se convirtiera en espectáculo. Sabía que la exposición excesiva podía despojar a su hijo de algo esencial: la normalidad conquistada con tanto esfuerzo. Una tarde tranquila, mientras el sol entraba por las ventanas de la casa, Esteban observó a Tomás concentrado en un libro, pasando páginas con calma, murmurando palabras en distintos idiomas sin darse cuenta. No sintió orgullo desmedido ni sorpresa. Sintió algo más profundo: paz. La paz de saber que, a pesar de los errores cometidos, había elegido corregir el rumbo cuando aún estaba a tiempo. En ese momento, comprendió que la verdadera transformación no había sido intelectual ni académica, había sido humana. Se trató de aprender a mirar de nuevo, a escuchar sin prejuicios, a permitir que las personas mostraran lo que son sin imponerles un lugar fijo. La historia no terminó con una promesa grandiosa ni con un futuro garantizado. Terminó con algo más honesto: la certeza de que todos merecen ser vistos antes de ser juzgados, y que muchas segundas oportunidades llegan disfrazadas de rutina, de silencio y de personas a las que casi nadie presta atención, porque al final no fue una hazaña extraordinaria lo que cambió el destino de Tomás. Fue la insistencia silenciosa de alguien que creyó en él cuando nadie más lo hizo. Y fue la decisión tardía, pero valiente, de un padre que aprendió que proteger no siempre significa controlar, y que confiar puede ser el acto más difícil y más necesario de todos. Si esta historia te recordó que todos merecemos una segunda oportunidad, compártela con alguien especial. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Amor Sincero. Aquí te esperamos cada día con un nuevo relato lleno de vida y emociones. Si escuchaste esta historia hasta el final, escribe "gracias por esta historia" en los comentarios. Así sabré que estás conmigo hasta el último segundo.